Buenas noches. Nuestro grupo de contaduría número 5 está conformado por Laura Andrea Melo, Mayasmin Durán y Elvia Amparo Gamboa. En el presente trabajo vamos a hablar sobre un cuadro descriptivo sobre escisión de la revista digital número 6. Vamos a iniciar con el concepto. La escisión es una reforma estatutaria mediante la cual una sociedad, la escindente, divide su patrimonio en dos o más partes con el fin de transferir en bloque una, varias o la totalidad de dichas partes a una o varias sociedades beneficiarias ya constituidas o las destina para la creación de nuevas sociedades, según el artículo 3 de la Ley 222 de 1995. Hay diferentes clases de incisión. Está por absorción, se presenta cuando una sociedad sin disolverse transfiere parte de su patrimonio a una empresa ya existente. Por creación, que se presenta cuando una sociedad transfiere parte de su patrimonio para la constitución de una o varias nuevas empresas. Está parcial, que se presenta cuando la sociedad escindida se reserva parte de su patrimonio para sí y transfiere solo una parte del mismo para la creación de una nueva empresa preexistente. Y la total se presenta cuando la sociedad transfiere la totalidad de su patrimonio, una parte para ser absorbida y la otra parte para la creación de una nueva empresa. En este tipo de escisión, la sociedad objetos de escisión se disuelve sin liquidarse. Buenas noches, yo les voy a hablar sobre las características de la escisión. Bueno, una de las principales características se le puede catalogar como un negocio jurídico colectivo complejo. También es un convenio mancomunado. Otra característica es desde que se da la celebración del mismo, se tienen previamente establecidas las medidas de compensaciones que se constituyen entre los intervinientes. Las prestaciones que nacen del contrato de escisión se realizan en forma única de una sola vez. Y por último, es un negocio eminentemente solemne. A continuación les voy a hablar de los elementos esenciales de la escisión. Bueno, para que haya una escisión debe tener pluralidad, debe ser una sociedad beneficiaria, una sociedad escindida, el patrimonio debe ser escindido y la adquisición de participación en la sociedad beneficiaria. Hay algunos efectos tributarios de la escisión, como que no se genera renta, por lo tanto no se genera impuesto de renta. Como no existe enajenación, no se genera impuesto de ventas ni de industria y comercio. Y por último, se deben cancelar todos los registros comerciales y fiscales de las sociedades fusionadas o escindidas. Buenas noches. Los procedimientos tributarios. Cancelación del RUT. Las sociedades que se disuelven por un proceso de fusión o escisión deben cancelar el registro único tributario ante la DIAN. Así lo dispone el decreto reglamentario 2788 de 2004. Responsabilidad por los impuestos de la sociedad. En el artículo 793 y artículo 14.2 del Estatuto Tributario dice que la sociedad absorbente o las nuevas sociedades constituidas serán responsables por los impuestos y obligaciones tributarias de la sociedad escindida. Efectos legales. No se genera impuestos de renta. Tributarios sobre la escisión. Como no existe enajenación, no se genera impuestos de ventas ni de industria y comercio. Requisitos legales. Se debe realizar por resolución de asamblea de accionistas. Las acciones o partes sociales de la sociedad deben estar totalmente pagados. Cada uno de los socios de la sociedad escindente tendrá inicialmente una proporción de capital social de las escindidas, igual a la que sea titular en la escindiente. La resolución de escisión deberá protocolizarse ante un notario público. Los socios o accionistas que voten en contra de la resolución de escisión pagarán el derecho a separarse de la sociedad. Pasos para realizar la escisión. El proyecto de escisión debe
deberá ser aprobada por la Junta de Socios o Asamblea General de Accionistas de la sociedad que extiende. Cuando el proceso de decisión participe sociedades beneficiarias ya existentes, se requiere además la aprobación de la Asamblea o Junta de cada una de ellas. La decisión respectiva se adoptará con la mayoría prevista en la ley o en los estatutos por las reformas estatutarias. El proyecto de decisión debe contener por lo menos las siguientes especificaciones: los motivos de la decisión y las condiciones en que se realizará, el nombre de las sociedades que participen en la decisión. En el caso de creación de nuevas sociedades, los estatutos de la misma, la discriminación y valoración de los activos y pasivos que se integran al patrimonio de la sociedad o sociedades beneficiarias. La opción que se ofrecerá a los tenedores de bonos, estados financieros de las sociedades que participen en el proceso de decisión debidamente certificados y acompañados de un dictamen emitido por el revisor fiscal y en su defecto por un contador público independiente. Buenas noches. Gracias. Gracias.